Les bendiga, hermanos. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Generación Pentecostal. Les saluda una vez más su servidor en Cristo Jesús, Pastor Luis Javier Vera. En este hermoso día vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Esta es la parte 2 de estas hermosas enseñanzas. Lección 7, amén. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre la lección 7 y otras lecciones más, pero comencemos con la lección 7 de este precioso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Quiero también aprovechar y felicitarles porque hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado y ha sido bueno para con nosotros, y a la misma vez motivarles a que no se detengan, a que sigan avanzando y que Dios sea revelando en ustedes por medio del Espíritu Santo el propósito por el cual usted está y es parte de este instituto. Saludos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús una vez más. Vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio en el día de hoy. Lección 7. El día de hoy vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Y esta es una de las iglesias más sonadas o más habladas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, voy a comenzar la escritura leyendo Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. En la palabra del Señor miramos que cuando el Señor se dirige a las iglesias, esta es la primera iglesia en la cual se dirige, de las iglesias en las cuales Él les habla en Apocalipsis. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros. Amén. Del que camina en medio de los 7 candeleros. Yo, dice el versículo 2, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti, dice el Señor. Esta es a la iglesia de Éfeso. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré de tu candelero de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras de los malvados, de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, vamos a orar y entramos a esta lección 7. Buen Dios, te damos gracias una vez más. Nos preparamos para una vez más embarcarnos, salir en este viaje a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Oramos para que tú tomes el control en este momento de esta enseñanza y que estas palabras puedan caer como algo bueno a los oídos de todos los que estarán tomando parte de esta clase el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. La iglesia en el libro la iglesia en el libro de los Hechos, se formó esta iglesia llamada la iglesia en Éfeso. Y vamos a hablar un poquito sobre un poquito de biografía sobre esta iglesia, pero lo más importante que quiero que usted entienda es de que esta iglesia tiene un nivel muy grande delante de Dios y un mensaje directo a la iglesia del Señor Jesucristo de nuestros tiempos y en todos los tiempos.
para enseñarnos algo muy esencial, muy valioso, y es enseñarnos sobre la perseverancia, sobre el amor. Ya lo leímos ahí en el libro en Apocalipsis, lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo una queja contra ti, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esa es la queja que el Señor le tiene contra esta iglesia, porque esta es una de las iglesias que nos enseña sobre el amor el uno hacia el otro. Pero entremos un poquito en la biografía sobre Éfeso. Éfeso era una ciudad poderosa en la capital proconsular de Asia, y siempre se les recordaba a los efesios el poder romano. Éfeso estaba situada cerca de la desembocadura del río Cayster, en la ruta principal de comercio entre Roma y el este. Era el mayor centro comercial de Asia en aquel entonces. Era también una ciudad libre con su propio senado y asamblea. En Éfeso había una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Era un edificio magnífico, amén, y también dice que era el centro de la religión pagana de esa región. Todo un capítulo se dedica a la narración de la fundación de la iglesia en Éfeso. Eso es importante, ya que se trata de todo este capítulo para hablar sobre la narración de la fundación de la iglesia en Éfeso. La importancia de esta iglesia se nota porque Pablo escribió una epístola a esta iglesia, y la primera de las cartas escritas a las iglesias en Asia, Apocalipsis 2, fue dirigida primero a Éfeso. El apóstol Pablo ministró por más tiempo en Éfeso que en cualquier otro lugar. Pasó allí 3 años. Otra cosa que nos revela la importancia de la iglesia en Éfeso es que la Biblia da la exhortación a Pablo a los ancianos en Éfeso. Ahora, aquí viene el primer personaje en el cual vamos a conocerlo más en esta fundación, o en hablando sobre la iglesia de Éfeso. Su nombre es Apolos, amén. Vamos a conocerlo más a él. Y Apolos era un judío nacido en Alejandría. La Biblia dice que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hechos capítulo 18, versículo 24 nos dice eso. La declaración que era poderoso en las Escrituras quiere decir que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Pero lo único que sabía del mensaje del Nuevo Testamento era el arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Apolos llegó a Éfeso y habló con elocuencia en la sinagoga la verdad elemental del arrepentimiento. Vemos algo del carácter de Apolos cuando él estaba dispuesto a recibir instrucciones de 2 hacedores de tiendas, Priscila y Aquila, en la casa de Dios. Más exactamente, esto revela una gran humildad. Cuando Apolos salió de Éfeso para Corintio, los creyentes enviaron una carta de recomendación para que fuera recibido en otros lugares como ministro del Evangelio. Este ejemplo nos enseña que se debe permitir subir este ejemplo nos enseña que no se debe permitir subir a los púlpitos a los miembros a menos que sean conocidos y probados, o que tengan cartas de recomendación de hermanos responsables. Se evitarán muchas dificultades en las iglesias si todos los miembros fueran conocidos o llevaran cartas de recomendación. Ahora vamos a hablar sobre la deidad de esta ciudad. Diana de los Efesios era una diosa, era la religión principal o la idolatría que existía en esta grande ciudad de Éfeso. La Diana de los Efesios se identifica con Astarte y otras divinidades femeninas del Oriente. Esta imagen se veneraba como objeto de santidad especial, y se creía que había venido del cielo.
Diana fue reconocida como grande, pero mayor es el poder del Evangelio. Acuérdense que aquí entonces sucede lo siguiente: la idolatría no tiene ningún mensaje, pero los paganos pueden gritar por 2 horas tratando de hacerse creer algo que es totalmente falso. Diana, o la diosa Diana de los Éfesos, la gran diosa Diana de los Éfesos, era la religión principal que estaba dominando o estaba gobernando esta ciudad, ya que el templo de ella era una de las maravillas del mundo en aquel entonces. Pero Diana de los Éfesos desapareció hace siglos, pero la iglesia del Señor Jesucristo continúa todavía hasta el día de hoy firme. Grande puede ser cualquier filosofía, grande puede ser cualquier religión o cualquier idolatría, pero más grande es aquel cuyo nombre es Jesucristo. El único ejemplo del rebautismo, y aquí ahora entramos, salimos de lo que es la diosa de la... Y hablamos un poquito sobre la biografía de esta ciudad. Hablamos sobre su diosa poderosa, su grande Dios, como fue conocida Diana de los Éfesos. Ahora vamos a entrar en algo muy, muy, muy importante, y es el rebautismo. Por primera vez se conoce esta palabra en el Nuevo Testamento. Aquí en Hechos capítulo 19 vamos a escuchar la importancia de ser bautizados correctamente. Y hasta el día de hoy, quiero decirle, hermano, hermana, que hasta el día de hoy esto tiene tanto valor y es tan importante que todos los que comienzan a escuchar del Evangelio de Jesucristo sean bautizados correctamente. Es algo que a muchas personas ya no le están tomando mucho valor, pero es algo muy, muy esencial. Y por primera vez miramos que hay unos seguidores que son rebautizados correctamente. Y vamos a entrar en la letra D. Cuando Pablo llegó a Éfeso, descubrió a 12 discípulos de Juan el Bautista, quienes como Apolos sabían solo del bautismo de Juan. El bautismo de Juan, acuérdese que Juan llegó para bautizar para arrepentimiento, pero él mismo dijo y él mismo confesó que venía uno tras de él que los bautizaría con el agua y con el Espíritu Santo. Las preguntas si habían recibido, les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Pablo les explicó el Evangelio anunciando a Jesús. Cuando entendieron la verdad, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Por favor, quiero que note esto. Es muy importante que el bautismo, conforme como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, es muy importante que los creyentes sean bautizados en agua y también sean bautizados en espíritu. Eso es algo que tiene que ser una enseñanza principal y básica. Cuando Jesús habla con Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo, en versículo 3, Juan 3:3, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. En versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por favor, note la conversación con la cual el apóstol Pablo comenzó a hablar con estos 12 discípulos de Juan el Bautista. La primera conversación que él tuvo fue: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Es un tema en el cual en los tiempos de hoy muchos quieren ignorarlo, muchos quieren dejarlo a un lado. Es más, estaba mirando un reportaje que enseña que aún en el movimiento pentecostal hay iglesias pentecostales que ya no creen en el Espíritu Santo, ya no creen en hablar en lenguas y han dicho o han asegurado que no es necesario el Espíritu Santo para la salvación. Quiero anunciar no las palabras del apóstol Pablo, no las palabras del apóstol Pedro,
pero sí las palabras del Señor Jesucristo. Y en Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí miramos que, para explicar rapidito este versículo de Juan 3:5, no significa sobre un reino terrenal, sino de un reino espiritual, de un reino celestial, en el cual está preparado para la iglesia del Señor. Acuérdese que la enseñanza en la cual Jesús vino a este mundo fue para salvar al mundo, y Juan nos lo revela en Juan 3:16. Por lo cual Jesús se estaba refiriendo que para entrar al cielo es muy importante que los seguidores de Jesucristo, los cristianos, sean bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo, reciban la llenura del Espíritu Santo. Y aquí no se refiere a los dones que son dados por medio del Espíritu Santo. Es una enseñanza breve que le di allí. Regresemos ahora a la enseñanza en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué hice esta pausa? Porque la primera conversación que usted tiene que tener con una persona no es en qué nombre fue bautizada, sino la primera conversación es, ya recibió el Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que se creen aquí, allá, y se creen de tantos títulos y se creen de tantas habilidades, pero ni tan siquiera habían escuchado que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice en qué nombre fueron bautizados. Y ellos le respondieron en el bautismo de Juan. Este es el único ejemplo de rebautismo que nos da en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nos enseña claramente que uno debe ser bautizado correctamente conforme a la Biblia, o de lo contrario, el creyente no ha sido bautizado todavía. Hay un solo bautismo, y ese único bautismo es correcto según las Escrituras. De otro modo, no se considera bautismo. Para ser bautizado correctamente, el bautismo debe ser por inmersión en agua y administrado en el nombre de Jesús. Esto es el punto más fuerte de la iglesia de Éfeso. La palabra rebautismo. Y no tenga miedo mencionarla. Acuérdese el consejo que le doy. Usted no tiene que ir a preguntarle a las personas en qué nombre fueron bautizados. Acuérdese que Pablo no fue las primeras palabras que les dijo. Las primeras palabras que él le dijo fue, ya recibieron el Espíritu Santo. Ya lo recibieron. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, que nos va a guiar a toda verdad. Recuerden eso, porque eso es muy importante, y eso es lo más esencial y lo más fuerte que existe en la iglesia de Éfeso, que sean bautizados correctamente. Ahora, continuemos hablando una vez más, le voy resumiendo. Hablamos la biografía, acuérdese y léala, ahí está en su material, la biografía de la iglesia, de lo que es la ciudad de Éfeso. Hablamos sobre la diosa, o su grande, como la llamaban ella, grande diosa Diana de los Éfesos. Hablamos también sobre una persona muy especial, su nombre conocido en las Escrituras como Apolos, quien fue una de las personas que era muy, muy, muy elocuente, muy inteligente en la palabra de Dios, pero solamente conocía el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, Apolos solo conocía el bautismo de arrepentimiento conforme a Juan el Bautista. Pero sabemos, y hay poca enseñanza o cartas que hablan sobre Apolos, que él más adelante él se hace un seguidor de Jesucristo, y con esa sabiduría que ya conocía de las Escrituras fue de grande bendición para la iglesia. Finalmente llegamos a una parte central de este tema en la iglesia de Éfeso, y es el rebautismo. Esta palabra es fuerte y es muy importante que usted la entienda, ya que el evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado correctamente. No tenga miedo de decirle a una persona, te necesitas que bautizar otra vez.
porque es mejor decirle de esa manera y enseñarle el evangelio correctamente que dejarlos en su propia filosofía. Acuérdese que la filosofía de Diana de los Efesios, la gran Diana de los Éfesos, murió hace siglos atrás. Esta ciudad fue completamente destruida. Esta diosa fue destruida. Toda la teoría y la filosofía cayó. Pero el nombre del Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo hasta el día de hoy se sigue predicando a tiempo y fuera de tiempo. Ahora continuemos moviéndonos o continuemos adelante con esta enseñanza. Vamos a hablar sobre el avivamiento que llegó a Éfeso. Dios abrió poderosamente en Éfeso. Dios obró poderosamente en Éfeso. Estos resultados siguieron a la predicación del Evangelio en esta ciudad. Número 1, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Número 2, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Número 3, testificaron con denuedo a los judíos. Número 4, las multitudes recibieron el Evangelio, el verdadero Evangelio. Número 5, el poder del Evangelio cambió la vida de los creyentes. Y número 6, los milagros acompañaron al Evangelio. Eso es muy importante, que los milagros sigan acompañando al Evangelio hasta el día de hoy. No somos una iglesia en la cual estamos gritándole a todo el mundo que aquí hay milagros, porque a veces he escuchado de personas que solamente se paran en las esquinas para decir que hay milagros. Nosotros sí creemos en los milagros y creemos que los milagros los hace el Señor Jesucristo, pero creemos que más que un milagro, el milagro más grande es la salvación de nuestras almas. No solamente la sanidad de nuestros cuerpos, sino la salvación de nuestra alma. Ese es el milagro más grande. Ese es el enfoque principal por el cual nosotros predicamos, para poder nosotros un día estar con el Señor Jesucristo y ser salvos. La letra F dice el ministerio de Pablo en Éfeso. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre el rol que Pablo tomó aquí en esta ciudad y con esta iglesia. Pablo quería predicar en Asia, pero el Señor no se lo permitió en aquel entonces, pero fue en el tiempo correcto en el cual Dios le dice, ok, ahora sí es tiempo de llegar a Éfeso. Y ahí en Éfeso estuvo predicando durante varios meses. Durante 3 meses Pablo fue a la sinagoga a testificar a los judíos, amén, y ahí tuvo también muchos problemas contra los judíos. Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas, amén. Un manuscrito antiguo dice que Pablo enseñó desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Amén. Esto es lo que Pablo hacía. Ahora mire lo esencial o lo fuerte del ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Número 1, habían señales y milagros y muchos enfermos fueron sanados. El poder del nombre de Jesús fue manifestado. Mire, ahora aquí sucede algo también extraño o una nota muy importante en esta ciudad. 7 exorcistas de una familia, hijos de Escevas, que intentaron echar fuera demonios invocando el nombre de Jesús. Fueron atacados por el mismo demonio. El demonio los hirió y ellos huyeron de la casa desnudos. Este abuso del nombre de Jesús trajo temor y confusión y convicción. Esta lección nos enseña que el nombre de Jesús se debe usar solo con el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que en esta historia miramos en el cual los demonios les dicen a estos jóvenes, a Pablo conocemos y sabemos muy bien quién es Jesús, pero quién son ustedes. Aquí una vez más la importancia de ser llenos y revestidos del Espíritu Santo. Número 2, gran convicción vino sobre la iglesia. Los creyentes reconocieron todos sus libros. Dice, los creyentes recogieron todos los libros de magia y los quemaron. El precio de los libros quemados era de 50,000 piezas de plata. Mientras los creyentes entregaban sus riquezas limpiando sus casas de la idolatría, habían otros hombres enojados porque el avivamiento les estaba dando dinero. Y aquí es donde entra el conflicto
en la ciudad de Éfeso. El negocio de los que hacían pequeños templos de plata para Diana sufría pérdidas. Demetrio y otros plateros alborotaron a la ciudad entera. La gente fue al anfiteatro y allí gritó por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Llevaron presos a Gayo y a Aristarco. Finalmente el escriba de la ciudad en Éfeso, responsable de la dirección de tal reunión, logró apaciguar a la multitud. La exhortación de Pablo a los ancianos en Efesios finalmente dice: todo estudiante de la Biblia debe estudiar cuidadosamente la exhortación de Pablo a los ancianos en Éfesos. Eso está en Hechos capítulo 20. En su viaje de regreso, Pablo llegó a Mileto, a 48 kilómetros en Éfeso, e hizo llamar a los ancianos. Les dio una comisión que demuestra el amor y la recuperación que tenía por ellos. Aquí se ve el ministerio del pastor verdadero. Y finalmente llegamos a la conclusión de esta primera lección 6, de esta primera lección 7, hablando sobre la iglesia de Éfeso. Acuérdese, y finalizo con esto, acuérdese lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis: has dejado tu primer amor, por cuanto recapacita de dónde has caído y arrepiéntete. Este mensaje, y seguirá siendo este mensaje fuerte a la iglesia del Señor en nuestros tiempos, hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, de seguir unidos, de seguir trabajando hombro a hombro, de seguir haciendo la voluntad de Dios, de no caer en la idolatría o en el engaño de la idolatría, que al día de hoy es muy poderosa, sino seguir anunciando que Jesucristo es Dios. Dios me les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a entrar a la lección 8 de los Hechos de los Apóstoles de Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles de Jesucristo. Pablo es arrestado en Jerusalén. Bueno, miramos una hermosa historia sobre la iglesia de Éfeso y la importancia que hasta el día de hoy esta iglesia sigue siendo un ejemplo para nosotros, siendo la primera iglesia en Apocalipsis capítulo 2 a cual el Señor se refiere o se dirige a ella. Pero vamos entonces a hablar sobre lo que sucede en Jerusalén, o cómo le está yendo, o que Pablo es arrestado en Jerusalén. Vamos a entrar hablando sobre el tercer viaje misionero de Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo. El tercer viaje duró casi 4 años. Mucho de este tiempo Pablo lo pasó en Éfeso, por eso sabemos mucho sobre esta ciudad y cómo Pablo le escribe una carta también a Éfeso, una de sus epístolas dirigida a la iglesia de Éfeso. Brevemente trazaremos el viaje o el tercer viaje misionero de Pablo. Número 1, Pablo salió de Antioquía y pasó a Galacia y Frigia en camino a Éfeso. Número 2, en Éfeso, Apolos, que había sido instruido por Aquila y Priscila, enseñaban a la gente para que pudieran recibir las obras de Pablo. Permaneció allí 3 años. Por medio de sus obras, las 7 iglesias de Asia fueron establecidas. Número 3, Pablo se dirigió a Troas a esperar hasta que viniera Tito con noticias de la iglesia en Corintio. Las noticias no llegaron, de modo que Pablo se embarcó para Europa. Número 4, visitó de nuevo Filipos, Tesalónica y Barea. Número 5, visitó Corinto para solucionar los problemas que habían surgido allí. Número 6, Pablo volvió por Filipos, Troas, Asón y Milene, y visitó brevemente Quíos, Samos y Trogilio. Número 7, llegó a Mileto y mandó llamar a los ancianos en Efesios. Les dio
una comisión y un discurso de despedida. Número 8, en Patara, Pablo zarpó para Fenicia. Número 9, habiendo llegado a la costa de Fenicia, el barco permaneció una semana en Tiro para descargar. Aquí Pablo encontró una iglesia. Y número 10, navegó por la costa de Ptolemaida, donde Pablo pasó un día con la iglesia. Número 11, en Cesarea Pablo conoció a Felipe, quien había vivido allí 20 años. Número 12, por última vez Pablo entró a Jerusalén, donde pronto llegó a ser el prisionero del Señor. Aquí es donde vamos a estar dirigiendo nuestra atención sobre cómo es que Pablo es arrestado en Jerusalén. Ahora, hablemos sobre la letra B, el impulso de ir a Jerusalén. Excepto por los 3 años en Éfeso, Pablo parecía tener prisa en su tercer viaje misionero. Tenía un fuerte impulso de ir a Jerusalén. Parece que se sentía una carga de predicar a los cristianos hebreos allí. Se dice que fue esta carga que le hizo escribir la epístola de los hebreos mientras estaba encarcelado en Roma. En Tiro y en Cesarea él fue advertido de lo que le iba a pasar en Jerusalén. Agapo profetizó que estaría atado en Jerusalén. A pesar de esto, Pablo estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Sabemos que Jerusalén era el paso final de Pablo, de sus viajes misioneros, pero él tenía un grande sentido. Él quería estar en Jerusalén predicando la palabra del Señor. La letra C nos habla o nos enseña el mapa que se traza sobre el viaje misionero de Pablo. La letra D, arresto en Jerusalén. Algunos de los creyentes judíos en Jerusalén acusaron a Pablo de prohibir que los creyentes gentiles fueran circuncidados. Los jefes de la iglesia creían necesario hacer algo para apaciguar a estos cristianos judíos y asegurarles que Pablo no se oponía a la ley de Moisés. Creían que tenían la solución del problema. Pablo acompañaría a 4 hombres que tenían que cumplir un voto en el templo, tenían que purificarse y ofrecer unas ofrendas. Se sugería que Pablo también se purificaría y pagara a los gastos de las ofrendas. Pablo, que deseaba hacer todas las cosas a todos los hombres, aceptó. La conducta de Pablo fue malentendida. Algunos de los judíos ortodoxos que reconocieron a Pablo llegaron principalmente a la conclusión de que él trataba de profanar el templo, trayendo gentiles al lugar santo. La multitud se apoderó de él y le habrían golpeado hasta matarlo si no hubieran intervenido los romanos. Rescatado de las manos de la multitud por el tribuno romano, Pablo le pidió permiso para hablar al pueblo, el cual le fue concedido. Cuando hubo un gran silencio, Pablo habló a la multitud en el idioma hebreo. Este es el registro de que se da sobre cómo es que Pablo es arrestado. En realidad no hubo una mala confusión y todos sabemos que ese es el plan de Dios, pero Pablo tenía un celo, y el celo de Pablo era de que su gente, su pueblo, su nación no estaba entendiendo correctamente el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo, a dar su vida en rescate por todos. ¿Me entiende? Ellos estaban todavía siguiendo ciegamente las tradiciones de los ancianos, las leyes que estaban antes, y esto en realidad causó tanto enojo que las personas tomaron de Pablo y quisieron hacer la venganza por sus propias manos. Y me corrijo en esto: quisieron hacer venganza por sus propias manos, no por la ley de Moisés, no por lo que estaba escrito aún en la ley de los ancianos,
sino simplemente porque reconocieron que este hombre un día era Saulo, uno de ellos, y que era mejor, de la misma manera, era mejor que terminaran la vida de él, de la misma manera en la cual ellos tuvieron los mismos pensamientos para Lázaro después de que el Señor Jesucristo lo resucitó de entre los muertos. Si usted se recuerda correctamente, el Señor Jesús resucita a Lázaro. Dice la palabra del Señor que después la multitud, o en realidad esta gente religiosa, buscaba maneras para que también Lázaro y Jesús perdieran la vida. De esta manera quisieron ellos tomar la ley por sus propias manos. No querían que Pablo fuera una influencia para otros y que él comenzara a testificar, porque el poder del testimonio tiene mucho poder, hermano. Cuando usted testifica lo que Dios hizo en su vida, quién era antes usted y cómo el Señor se le reveló a usted y cómo su nombre fue revelado a usted y cómo es que ahora usted predica la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Ellos no querían que nada de esto sucediera. Por esa razón tomaron a Pablo y casi lo dejan muerto, si no fuera por los romanos que entraron y tomaron parte de él. Otra cosa tan importante que sucede aquí, y aquí miramos ahora el corazón de Pablo, y usted puede ver esta enseñanza allí en Hechos, en los capítulos que están ahí, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 21, 22 y 23. Esa es la palabra del Señor que Pablo les habló en el lenguaje de ellos. Pablo les habló en el idioma hebreo. Y hubo un gran silencio, porque ahora miramos a Pablo que les habla desde su corazón y les dice cómo son las cosas. Les dice cómo son las cosas y cómo es lo que está sucediendo y qué está pasando. Pero tristemente ya el profeta Isaías había hablado de esta profecía. Si al Señor Jesús no llegaron a escuchar, tampoco a Pablo lo escucharon. Y en realidad no querían escucharlo, porque él era una amenaza para su religión, era una amenaza para sus leyes, era una amenaza para sus tradiciones, y por esa razón no querían escuchar a Pablo. 5 defensas de Pablo en estas palabras que él dice. Cuando resultó de su encarcelamiento, Pablo tuvo 5 veces la oportunidad de predicar a Cristo a oyentes cada vez más importantes. Número 1, habló al pueblo de Israel, capítulo 22. Número 2, habló al Senadril de los jefes religiosos del pueblo judío, en el capítulo 23. Aquí es donde les dice a ellos el testimonio. Una vez más les digo, el poder que hay en el testimonio, el poder que hay cuando uno testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Quién era antes? Cómo el Señor se le reveló y cómo es que ahora predica la verdad. Número 3, le habló a Félix, el gobernador romano. Este caso es tan impactante en el capítulo 24 porque Félix le dice, por poco y me persuades a ser cristiano. ¿Me entiendes? Por poco, Pablo, porque lo que tú estás enseñando es tan fuerte, es tan poderoso que puede romper todo corazón y cambiar todo pensamiento. A lo que Pablo le dice, por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan puedan ser convencidos de la verdad, excepto estas cadenas. Pablo habló al gobernador Festo, habló al rey Agripa también. Estos 3 casos en el 24, 25, 26, estos fueron hombres que escucharon a Pablo, que lo entendieron, que entre ellos mismos se estaban cuestionando qué se iba a hacer con él, aunque Pablo es el que apela para Roma. Desde la gente común y corriente hasta el rey, Pablo podía dar su testimonio de la gracia salvadora de Jesucristo. La letra F dice, Pablo se defiende. Pablo habló de su condición de judío verdadero, se refirió a su nacimiento, su instrucción, su celo por las tradiciones de la ley y sus persecuciones a los cristianos. Después habló de su conversión y lo que le pasó en el camino a Damasco. Habló de la comisión de predicar el evangelio a los gentiles. Al referirse
al referírsele predicar a los gentiles, la multitud protestó. El tribuno no entendía y ordenó que le dieran de azotes para que confesara. Pero Pablo les advirtió que era ciudadano romano, lo cual le extendió de tal trato. El día siguiente, el tribunal trajo a Pablo delante del Sanedrín. Pablo hizo división entre ellos, diciendo que se le juzgaba acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos. Había tanto alboroto que el tribuno tuvo que rescatar a Pablo para que no le mataran. Al día siguiente, 40 judíos se comprometieron bajo juramento de no beber ni comer nada hasta que mataran a Pablo. Hicieron un plan conocido por algunos de los Sanedrín, y el sobrino de Pablo oyó hablar del asunto. Como resultado, enviaron a Pablo esa misma noche con una escolta de muchos soldados al gobernador Félix en Cesarea. El tribuno también envió una carta en la que escribía que, según su parecer, Pablo era inocente, y engrandeció su propio papel en el asunto. Y esto es todo lo que sucede en lo que fue el arresto de Pablo en Jerusalén. Pablo hizo lo que tenía que hacer, y tristemente ya se le había profetizado que en Jerusalén iba a ser tratado muy, muy injustamente. Pero hay algo muy importante que podemos ver, y lo voy a decir una vez más porque yo resumo este capítulo 8 de la siguiente manera: el poder de tu testimonio te va a abrir puertas. Amén. Vas a hacer que otras personas cambien su manera de pensar. Aunque todo esto le causó, y yo sé que lo leemos rápido, pero esto fue grande dolor que pasó Pablo físicamente, emocionalmente, aún me atrevería a decir espiritualmente, pero la fe de él nunca cambió. La fe de él se mantuvo en el Dios verdadero, en Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que era necesario que él hiciera todo esto. ¿Para qué? Para que él, su gente, su pueblo, el pueblo hebreo, pudiera escuchar de los labios de Pablo que también mostró amor para con ellos, no solamente para los gentiles, sino también para con ellos. Pero este fue el arresto de Pablo en Jerusalén. Ahora vamos a estar entrando al capítulo 9, hablando ahora de la defensa que él pone en el siguiente capítulo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Continuamos con nuestra lección 9. Pablo se defiende en Cesarea. Y hay algo tan impresionante. Ahora miramos a un Pablo de aquella ciudad en la lección 7, donde se levantó una iglesia tan hermosa, lo que fue la iglesia de Éfeso, donde Pablo dedicó mucho tiempo en esta iglesia, donde aún Dios se dirige a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, como siendo una de las primeras iglesias a las cuales el Señor se dirige. Ahora miramos a un Pablo que es arrestado en Jerusalén porque él tenía todavía el corazón en su pueblo, con su pueblo. Y aun cuando les habló en el idioma hebreo directamente, les expresó su corazón, aún así ellos no querían escucharlo. Amén, no querían escuchar nada de él, porque él un día era aquel Saulo que perseguía a los cristianos, y el capítulo 8 lo resumí de la manera en la que lo resumí diciendo el poder del testimonio. El poder del testimonio de Pablo estaba causando incomodidad en mucha gente religiosa que no querían que el pueblo cambiara sus tradiciones y conocieran la verdad del Evangelio. Ahora vamos a entrar en la defensa de Pablo delante de estas personas importantes, como lo que son reyes, gobernadores, y todo el caso que lo está llevando ahora en camino hacia Roma. Ese es el destino final del apóstol Pablo, pero ahora se encuentra dando su defensa delante de reyes y gobernadores. Y la letra A dice así: delante de los reyes. El Señor
le había dicho a Ananías que Pablo era un vaso escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, reyes y los hijos de Israel. En esta lección estudiaremos acerca de Pablo llevando el nombre de Jesús a 2 gobernadores y a un rey, y más tarde al emperador de Roma. Félix fue librado de la esclavitud por Claudio, quien le hizo procurador de Judea. Gobernaba la provincia en una manera vil, cruel y disoluta. Cuando él era procurador, habían muchas dificultades y sediciones. Su esposa era Drusila, la hija de Herodes Agripa I. Festo fue el sucesor de Félix como gobernador de Judea. Él fue nombrado por Nerón probablemente en el otoño del año 60 después de Cristo. Se cree que él murió en el verano del año 62, después de gobernar menos de 2 años. El rey Agripa, Herodes Agripa II, era el hijo de Herodes Agripa I. Él estaba en Roma cuando murió su padre en el año 44 después de Cristo. La relación que tenía con su hermana Berenice fue la causa de muchas sospechas. La pompa con que entró en la sala de recepción y la ironía tan fría con la que escuchaba las palabras apasionadas del apóstol son cuidadas características de este hombre. Pablo se defiende delante de Félix. Pablo es enviado a Félix. En Jerusalén se descubrió el complot de 40 hombres que pensaban matar a Pablo. El tribuno Claudio Lisias escribió una carta al gobernador Félix, que estaba en Cesarea, y envió a Pablo, escoltado por 2 centuriones, 200 soldados a pie, 60 jinetes y 200 lanceros. A Pablo se le permitió ir a caballo. Félix hizo llamar a los acusados de Pablo en Jerusalén, y después de 5 días llegaron a Cesarea. Aquí, bueno, lo único que puedo decirles es cómo es que Pablo es escoltado delante de tanta gente que lo acompaña, porque tenían miedo de que lo mataran. Porque acuérdense que Pablo llegó a Jerusalén hizo como un escándalo, hizo que todas las hormigas se escandalizaran, pero ahora Pablo está siendo llevado hacia Cesarea. La acusación contra Pablo: los ancianos y a un orador llamado Tertúculo, que había de ser el vocero, acompañaron a Ananías y a Cesarea. El nombre Tertúculo quiere decir endurecido 3 veces, y este hombre, por cierto, describe a la condición de Israel. Después de la cortesía debía y lisonjería sobre la nobleza del innoble Félix, Tertulo presentó la acusación contra Pablo. Se debe reconocer que los judíos odiaban extremadamente a Félix. Las acusaciones que presentó este hombre Tertúculo eran las siguientes. Pablo era una plaga. Miren las acusaciones contra Pablo. La letra A dice que él era una plaga. Letra B: era el promotor de seducciones entre los judíos por todo el mundo. Ya lo estaban generalizando a él, que acuérdense que Pablo tuvo 3 viajes misioneros, y ya estos hombres lo estaban acusando de que estaba enloqueciendo a todo el mundo. La letra C dice: él era el cabecilla de los nazarenos. En otras palabras, lo conectaron con Jesús de Nazaret. Acuérdense de eso, Jesús de Nazaret, y dijeron: este es el cabecilla, como que hicieron a Pedro a un lado. No sé si Pedro se puso celoso o no, pero ahora ponen a Pablo como que el cabecilla de los nazarenos. Y la letra D dice: intentó profanar el templo. Todos los judíos confirmaron que lo que este hombre estaba diciendo acerca de Pablo era correcto o era cierto. Ahora, la defensa de Pablo.
Pablo declaró que los judíos no podían probar las acusaciones, aunque sí confesó que adoraba a Dios según el modo que ellos llamaban herejía. Dijo también lo siguiente Pablo. Ahora miramos a Pablo defendiéndose de estas acusaciones. Número 1, él creía todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. Número 2, tenía esperanza en Dios concerniente a la resurrección de los judíos y de los injustos. Número 3, tenía una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. A la letra dice el A, B, C, D. Daba limosna a su nación, entró en el templo solo para adorar, no causó alborotos. Y la letra G dice, confiaba que los acusadores no podían hallar ningún mal en él. Pablo se defendió de esta manera. Pablo en custodia. Félix aplazó el caso prometiendo oír el asunto desde que viniera a Listria. Aplazó el juicio para otra ocasión, así como hizo con relación a la salvación de su alma. Esperaba recibir dinero como un soborno para librar a Pablo. Miren por eso los judíos no querían a Félix para nada, pero a la misma vez odiaban también más a Pablo, porque era como una de las acusaciones que dice aquí, era una plaga. No lo podían apagar, no la podían eliminar. Pero aunque odiaban a Félix, querían eliminar a Pablo. Félix lo que hace es aplaza el caso para que le puedan dar un dinero bajo de la mesa y de esa manera cumplir el capricho de estas personas. Pero acuérdense que todo esto es el plan de Dios y el plan divino del Señor. Pablo fue puesto a la custodia de un centurión y le fue concedida cierta libertad. Se le permitió a sus amigos que le visitaran y le sirvieran. Estuvo preso durante 2 años. Durante esa época, Félix oyó muchas veces a Pablo. En una ocasión lo hizo venir cuando su esposa, Drusilla, que era judía, estaba presente. Pablo habló de la justicia, dominio propio y del juicio venidero. Félix tenía fama de gobernar injustamente y de llevar una vida sin dominio propio. El gobernador fue turbado profundamente, pero dejó a un lado el convencimiento. El gobernador Félix se cumplió sin que él tomara una decisión respecto a Pablo ni respecto a la salvación de su alma. La letra C, Pablo se defiende delante de Festo. Cuando el nuevo gobernador Festo fue a Jerusalén, los judíos lo arremitieron con la petición de llevar a Pablo de nuevo a Jerusalén. Pensaban matarlo en el camino. Festo rehusó hacerlo, pero les dijo que le acompañarán a Cesarea para acusar allí a Pablo. Así lo hicieron, y aunque acusaron a Pablo de muchas cosas graves, no podían probar ninguna de ellas. Festo preguntó a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo sabía la ley y sabía también que había cumplido su ministerio en Jerusalén. Por eso contestó con denuedo: apelo a César. Festo habló con el consejo y anunció que lo mandaran a César como lo pedía. En otras palabras, Pablo sabía que ya su tiempo a Jerusalén había terminado, ya no había vuelta atrás. Ahora miramos que Pablo apela a César. En otras palabras, ahora él se va a apoyar bajo la ley de los romanos. Pablo se defiende delante de la última persona, y es el rey Agripa. Cuando el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea, Festo le habló a Agripa acerca de Pablo. Festo mostró asombro al oír el tipo de acusaciones contra Pablo. El rey Agripa mismo deseaba oír a Pablo. Por consecuencia, fijaron un día para la corte. Festo les contó a los presentes el propósito de la reunión.
pasó a Pablo en medio de ellos y comenzó a describirles que no hallaba ninguna culpa en él y que le parecía absoluto enviar a Roma a un hombre que evidentemente era inocente. Les pidió que escucharan a Pablo y que le ayudaran a escribir una acusación para mandarle a César Augusto. Pablo estaba contento de hablar al rey y los gobernadores porque tenía un mensaje para ellos. Le dirigió la palabra al rey, a quien reconoció como experto en las costumbres y asuntos entre los judíos. Le dijo al rey la razón de su encarcelamiento, la causa de la amargura de los judíos con él, y dijo cuál era su opinión acerca de la resurrección. Pablo no vaciló en testificar una vez más a esos hombres escépticos de su convicción y el elemento milagroso comprendido en la salvación del Espíritu Santo. Festo interrumpió con un grito que reveló el poder del sermón de Pablo, conmovió tanto de demonios como a los hombres. Festo gritó: «¿Estás loco, Pablo?». Agripa confesó que estaba convencido profundamente. A través de los siglos, los ganadores de almas han citado sus palabras: «Por poco me persuades a ser cristiano». Esas palabras tan fuertes: «Por poco me persuades a ser cristiano». Dice: los oyentes fueron convencidos de la inocencia de Pablo y trataron de aliviar sus convicciones a la responsabilidad. Agripa dijo: «Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Y de esta manera terminamos estos capítulos. Amén. Y recordándoles que por favor estudien todo lo que está aquí en el material. La lección 9, hablando sobre Pablo se defiende en Cesarea. Miramos que Pablo cumplió. Y ya estamos yendo al final del ministerio de Pablo, porque ahora es enviado será enviado a Roma, y ahora Pablo se despidió de las iglesias que él estuvo allá en Éfeso, se despidió y fue a Jerusalén, se despidió con su cuerpo, se despidió con su corazón, y ahora cumple las últimas palabras aquí en Hechos capítulo 24, 25, 26, hablándole a los reyes y gobernadores sobre el evangelio de Jesucristo. Y uno de estos grandes hombres gobernadores al final recitó estas palabras tan fuertes y tan poderosas: «Por poco me persuades a ser cristiano». Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Siga estudiando su material, no se desanime, siga adelante en el Instituto Bíblico. Dios le guarde y Dios le bendiga, en el nombre de Jesús.